lo ligero que se usan las palabras, siempre trato de empezar con las definiciones para que ustedes sepan un poquito de qué es lo que estamos hablando. Todos ustedes estudian economía, ¿no? O tienen que estudiar algo de economía, y yo vengo de la economía austríaca, pero estudié la economía neoclásica también. El objeto formal de la economía es lo que podemos decir por el hecho de que el hombre actúa y elige libremente, ¿no? Es algo parece muy simple, ¿no? Pero es el conjunto de ideas que se pueden deducir del hecho de que el hombre actúa. Un típico ejemplo que yo uso es el precio del agua sube. Acá tienen mucha agua, pero supónganse que están en un lugar muy seco y el precio del agua sube mucho. ¿Qué es lo que primero dejan de hacer? Lo que menos valor le dan, quizás regar el pasto, pero van a tomar agua para la salud, van a bañarse y demás. Estos son principios no éticos, es simplemente una descripción de cómo el ser humano elige, ¿no? Que al elegir algo prefiere lo que está haciendo a todo lo demás que deja de elegir. Lionel Robbins, que es el admirador de algunos de los austríacos, la típica definición de economía que él daba es cómo los seres humanos eligen y asignan los recursos que son escasos, ¿no? Y de uso alternativo para conseguir fines que son múltiples y de diversas jerarquías. Como ven, en ninguno de estos casos estamos hablando de moral, ¿no? O de ética, porque ¿qué es la ética? La ética es la ciencia que trata, ¿no?, del bien en general, de las acciones humanas en orden a su bondad o maldad. Lo que nos preguntamos en la ética, ¿es esto bueno o es esto malo? No si el análisis es correcto o incorrecto, que es lo que debería ocurrir cuando hablamos de ciencia económica, ¿no? Es normativa, estudia la conducta humana voluntaria, incluyendo todas las acciones y omisiones sobre las cuales el ser humano ejerce un control personal, porque desea y entiende esas acciones y omisiones en relación a un fin que tiene en vista. Como ven acá, no hay posibilidad de juicio ético si no hay libertad. Así que la libertad está como ensanzada de raíz al tema de la ética. La palabra economía, si ustedes van al diccionario, tiene muchas acepciones. A veces se habla de la economía como la realidad material, la realidad económica del país. Pero también tenemos lo que se llama la política económica. Aquí sí entra el carácter normativo porque este es el conjunto de leyes y el marco legal que elaboran los seres humanos libres, ¿no?, para estructurar la sociedad. Hoy Luis me estaba mostrando el diario creo que la Prensa Libre, diciendo: estamos buscando la técnica perfecta para determinar el salario justo. Esas son leyes que hacen el ser humano, es política económica que puede causar mucho daño si se estructura mal. Para mí, también decidir no intervenir en la economía es una decisión ética del ser humano. Doctrinas económicas son las enseñanzas de economía. Cuando ustedes estudian aquí y les enseñan qué dice cada uno de estos autores liberales, eso podemos hablar de doctrina económica liberal. Entonces, ¿cómo se relacionan estos casos? La economía y la ética se autoinfluyen, se influyen a sí mismas. La ética ilumina la economía. El ejemplo que suelo usar yo muchas veces es el de la inflación. La pregunta, si imprimo más moneda, ¿qué pasa en los precios?, ¿no?, es una pregunta técnica de economía, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta la oferta de dinero, tiende a bajar el precio del dinero? Bueno, esa no es una pregunta ética. La pregunta ética ¿es bueno o malo imprimir dinero y que causen efecto en los precios o en la tasa de interés? Ahora, el juicio ético, si uno piensa que la culpa de la inflación, porque el análisis científico le dice que es el incremento en la cantidad de moneda, uno va a hacerle el juicio ético de criticar, suponerle quién está haciendo el hecho malo es el Banco Central.
Si uno piensa que son los sindicatos o los árabes cuando suben el precio del petróleo, el juicio moral cambia. Entonces hay una influencia mutua entre la economía y la ética, porque sobre todo en lo que se tiene que ver con la política económica. Cuando hablamos de economía, no se habla de si esta economía es buena o mala, o si es correcta, perdón, se habla si es correcta o incorrecta, completa o incompleta. Así que desde el punto de vista científico, hablar de economía científica, la ciencia económica liberal, no tiene mucho sentido. Es como hablar de la ciencia matemática liberal o la ciencia matemática marxista. Lo que sí podemos hablar, que escribieron los liberales de ciencia económica. ¿Okay? Así que es distinto. En cambio, política económica, sí, podemos siempre abordarla y estudiarla desde el punto de vista ético, ¿no? Las estructuras de la sociedad, estas medidas de gobierno, son buenas o malas, ¿no? Y desde el punto de vista de la justicia, lo que estudian derecho, ¿no? Son justas o son injustas. Y la ética económica es la ética que viene influida por nuestros conocimientos de economía, ¿no? Y todos influyen un poquito a sí mismos. No sé si hay estudiantes de medicina aquí. ¿Hay alguno que va a estudiar medicina, que piensa que va a estudiar medicina? Supóngase lo que es la ética medicinal, ¿no? Suponte, hay una discusión grande en Estados Unidos por el tema del presidente Trump, es muy término medio, ¿no? Middle of the road, dicen, el tema de aborto, de matar vidas sin vientre materno, y está haciendo facilitar lo que llama la píldora abortiva. Ahora, yo como economista no sé si una píldora es abortiva o no, o cuál es el efecto. Ustedes tienen que saber, ¿no? Bioquímica y ser médicos para saber si uno no piensa que no hay derecho de matar al bebé en vientre materno, condenar moralmente esa píldora. Así que uno, para poder hacer ética aplicada, tiene que saber los mejores conocimientos de la ciencia que toca del tema que ustedes tienen que juzgar. Entonces, cuanto mejor economía sepan, mejor va a ser su ética económica. Me estoy acercando allí un poquito al tema que me pidieron que enfatice, que es la contribución de los escolásticos, una palabra difícil, de los profesores, de los hombres de escuela que siguieron a Santo Tomás de Aquino. Eran profesores, eran juristas, eran filósofos morales, eran confesores, pero durante 3 siglos, hicieron 3 siglos y 4 siglos y más, porque algunas de sus ideas vinieron a Latinoamérica, este grupo de autores ayudó a analizar el tema económico y contribuciones que llevaron a ciertos puntos de teoría económica liberal que les voy a decir más adelante cómo encaja con algunos de los profesores que están ustedes estudiando. El libro más famoso de historia de las ideas económicas lo escribió un austríaco que se llama Joseph Schumpeter. Es un libro que se llama Historia del Análisis Económico, casi 1000 páginas. Él murió antes de publicarlo, entonces la esposa lo publicó con todas sus notas. Es magnífico y dedica 70 páginas, más de 70 páginas, lo que llaman los doctores de la ley natural, ¿no? Y explica la ley natural. Hay 2 concepciones, ¿no? Una es la concepción filosófica, metafísica, ¿no? Que es la participación de la ley eterna en la criatura. Es como Dios, en cierta forma, los que son creyentes, pensamos que Dios nos hizo partícipes, ¿no? de su verdad, y tenemos cierta comunión por más insignificantes que seamos. Pero a partir de Santo Tomás, realmente a partir con Aristóteles, y cuando vuelven a Occidente las ideas de Aristóteles a través de las traducciones de los musulmanes, el tema de la razón empieza a cobrar mucho vuelo en el ambiente católico de los grandes profesores cuando se empiezan a hacer las primeras universidades, ¿no? La de Bolonia,
es la primera, pero después varias, ¿no? Sorbona, Salamanca, muchas de las grandes universidades del mundo. Y después aquí en Latinoamérica en el siglo XVI. El otro concepto de ley natural es puramente científico, es aquello que la razón nos dice que es consistente con la naturaleza de las cosas. Los que ustedes, si algunos de ustedes protestantes, cuando viene la Reforma, se preocupaban un poco de cómo la Iglesia Católica pensaba que era la dueña de la verdad y que lo que había que prestar atención solamente es a la fe y a las escrituras. En latín, sola fide, sola scriptura era el lema de los protestantes, y poner la razón humana como centro de algo importante lo veían como muy peligroso. Nuevamente, para estos autores, la ley natural es todo parte de la ley divina, que es el plan de Dios de llevar toda la creación a su fin, y el fin es Dios. Todo esto es esencial para comprender qué es la ética de la libertad. El punto central para entender este tema es lo que pensamos que es el ser humano. ¿De qué estamos hablando? ¿De bien y mal para quién? ¿Libertad para quién? Es la concepción del ser humano. Yo era de juventud, me enamoré de los escritos de una autora que se llama Ayn Rand, que es el seudónimo, el nombre que usaba una escritora rusa para escribir libros como Atlas Shrugged, ustedes, la rebelión de Atlas, ustedes ahí tienen una escultura de Atlas, donde el individuo era el centro, el concepto de individuo era el centro de atención y el centro de la moral, ¿no? La autodeterminación del individuo. Y ella ve al hombre básicamente como eso. ¿De dónde viene la palabra individuo? Viene del latín, de indivisus. Es un ente que si uno lo divide, ¿no?, termina eliminándolo. Por ejemplo, un tronco de madera no es un individuo. Uno corta un tronco y que termina con dos tronquitos más chicos. Ahora, la vaca es un individuo. Uno corta una vaca en dos y no tiene dos vaquitas, mató a la vaca. ¿Entiendes? Ahora, esa concepción de individuo llegó a un momento dado que fue tal el énfasis, sobre todo en mi profesión, que es economía, donde el sujeto de análisis generalmente son individuos adultos buscando maximizar beneficios. Cuando el movimiento liberal se movió más de los filósofos, como los que le voy a mostrar, a los economistas, nos empezamos a convertir en gente muy individualista. Un artículo famoso en el Observatorio Romano, el Diario del Vaticano, de un sacerdote que tiene mi misma vocación, laica, pero a él se le pidió ser sacerdote, Cormac Burke, donde decía, esto es lo que pensamos del individualismo, pero nosotros pensamos que el ser humano es mucho más, es persona. Persona no niega la verdad del individuo, que cada uno de ustedes es único e irrepetible. ¿Cuál es tu nombre? Isaela. Si ella no está, el mundo sería distinto, sería el mundo sin Isaela. Cada uno, y no hay otra posibilidad de tener otra como ella. Si cada uno de ustedes es real, bueno, así que eso es muy importante. Y sobre todo Rand no quiere que uno pase la responsabilidad de uno a otro. Pero el ser humano también es creado. ¿De dónde venimos? ¿Dónde empezó todo? El ser humano es social, ¿no? La unidad básica es la familia. Ustedes nacieron en familia donde aprendieron lo primero. Ustedes son mucho más que materia, no son un grupito de químicos que hacen clic, clac. ¿Ustedes creen que yo estaría acá si yo pensara que ustedes son un conjunto de átomos y químicos y no son los seres espirituales? Entonces, el concepto de persona es riquísimo y añade mucho a nuestro entendimiento cuando queremos entender la sociedad.
Cuando leí esto, escribí un paper que se publicó en la revista filosófica de la Universidad Católica de Portugal, se ha traducido a varios idiomas. En español lo escribí en honor a Juan Carlos Cachanos, que fue un gran amigo mío de infancia y profesor y colega de algunos de ustedes. Y básicamente es, pasando del concepto de individuo a persona, cuáles son las distintas conclusiones que tenemos en política económica. Uno de los ejemplos que pongo, hay una sociedad que yo fui el único presidente latino de la Sociedad de Filadelfia, y en una de las sesiones, estamos hablando de ecología, y el orador decía, bueno, lo que necesitamos es privatizar todo y se acaban los problemas. Yo dije, mira, dudo, porque si expandimos la frontera agrícola en Brasil, vamos a matar muchos monos. Y en Estados Unidos, ¿viste? Vamos a ciertos árboles que usaban las águilas, ¿no? Sobre todo nuestro símbolo nacional, el águila blanca. Entonces les dije, y se van a morir muchos. Y si la gente piensa, porque como en Estados Unidos, si uno rompe un huevo de águila, uno va preso. Si uno descuartiza a un bebé a los 8 meses, lo corta a pedacitos, va preso solamente si no lo mata bien. Así que mi tema no era tanto hablar del aborto, pero ¿sabes cómo me contesta él como economista? Me dice, como hay muchos más bebés que huevos de águila, entonces está bien eso. Uy, no se imaginan cómo reaccionó parte de la gente. Y lo trató de arreglar un poco. No, estoy diciendo que esto es para mí, no para el resto de la población. Pero se dan cuenta cómo el concepto de saber qué es el ser, ¿no? Si hay algún orden en la creación, es esencial. En esa sociedad, Manuel Ayau también me nominó en 1990 a 80. Fui el miembro más joven de la Sociedad Mont Pelerin por mucho tiempo, la sociedad que empezó Hayek en 1947. Y en la segunda reunión anual, no, en 1986 era en el Valle de Aosta, cerca de Suiza, en Italia. Y un filósofo, no sé si hay ustedes estudian filosofía, Vittorio Mathieu, básicamente les dijo a los liberales, miren, ustedes dicen que son liberales, pero no les alcanza la economía. ¿Qué es la libertad? Necesitan una ontología, saber el significado verdadero de la palabra, y también necesitan una teleología que habla del orden. ¿Te acuerdas? Si los seres creados tienen el mismo derecho que tiene un ser humano, los problemas económicos serían muy difíciles de resolver, ¿no? Así que tenemos que entrar en esa batalla y mostrar la dignidad única del ser humano, ¿no? Ahora entonces vayamos al tema de la libertad, porque el único ser que puede ejercer la libertad y que la ejerce y que elige y es racional. Otra característica, es que el hombre es racional, que eso lo comparten tanto los personalistas como los individualistas. El concepto de libertad está esencialmente atado a nuestra visión de la persona humana. Cuando me dieron el doctorado creo que hablé un poquito de esto. La libertad política económica, la que se les enseña generalmente aquí, es el derecho de adultos, de usar cada uno lo suyo de acuerdo a lo que a ustedes les plazca. Yo no defino la libertad en forma negativa como algunos liberales. La libertad es usar lo de ustedes como les plazca. Ustedes son libres de tratar de en bicicleta, ¿no?, a la luna, no van a llegar, pero son libres, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista filosófico, metafísico, cristiano, ¿no?, la libertad en los evangelios es conocer la verdad, ¿no?, y actuar de acuerdo a la verdad. Y es algo muy distinto que la libertad política económica. Muchos autores liberales, uno de ellos es Floyd Harper, que fundó el Institute for Human Studies, dice, bueno, pero como uno puede ser libre en la cárcel, no me interesa esa libertad, porque libre espiritual, ¿no?
Y muchos santos, ¿no?, murieron como mártires. Hoy en día en mi organización, Acton, que fue uno de los fundadores y también empezó acá en 1990 una charlita en Antigua con el padre Sirico, que viene aquí noviembre 12. Hay un señor chino, Jimmy Lai, un empresario que se escapó de China comunista y que está ahora preso porque no prefirió estar preso defendiendo la fe y la libertad económica y política que disfrutar de sus miles de millones. Pueden ver la película, se llama Hong Kongner, que seguramente se ha presentado acá. Ese señor, para mí, yo prefiero morir como Jimmy Lai que morir con todos los recursos económicos, drogas, autos, pero totalmente esclavizado a mis pasiones o a cualquier cosa que sea que no ayude a crecer mi alma y mi espíritu. Creo que la mayoría de ustedes preferiría morir de tal forma. Un ejemplo que yo pongo también para explicar este caso, con estos edificios altos tan lindos que tienen ustedes, yo creo en la libertad de la gente de poder tomar todo el alcohol que quiera. No me parece que es bueno, pero entonces alguien ejerciendo su derecho de libertad de propiedad, de política económica, va a su apartamento alto, ¿no?, y toma mucho licor, abre la ventana y dice, hoy me siento un pájaro, y se tira a volar, está ejerciendo la libertad política económica, pero ¿es libre ese señor? No, es un pobre esclavo, ¿no? Y esto es importante porque hoy en día hay escuelas liberales que piensan que cada persona puede como autodefinir la verdad, sobre todo si son adultos. En realidad, lo que le hace daño a un joven, el veneno, le hace mal a un chico de 4 años y le hace mal a un señor de 70. Así que eso debe decir, porque uno es adulto, todo es bueno. No, uno es adulto, tiene más derechos de tratar de hacer cosas por más malas que sean, mientras no perjudiquen a terceros. La palabra, a mí me encanta la etimología para estudiar la raíz de las palabras. La palabra persona tampoco tiene fuera de crítica. ¿Saben de dónde viene la palabra persona? De la máscara que usaban los griegos en el teatro. Y esto quiere decir que Juan Pablo II, Karol Wojtyla tiene un libro sobre la acción humana y la Harvard le dio un doctorado por eso. Y es un libro parecido a la acción humana, pero mucho más difícil de von Mises. El hombre cuando actúa se va haciendo a sí mismo. Cada vez que nos hacemos, cada día casi somos un ser distinto, porque hemos tenido experiencias distintas a las de antes. Y de allí viene la palabra persona. Los griegos tenían estas obras de teatro impresionantes. No sé cómo hacían para tener la voz que llega al fondo de esos teatros impresionantes. Pero en fin, eso como fundamento me parece esencial. Voy a tratar de ir ahora a mostrarles lo que es esta tradición de pensamiento que terminó influyendo tanto en el mundo. Este es San Agustín y el Santo Padre, que es también agustino. Lo pongo porque el Agustín fue uno de los primeros en hacer juicios económicos. No habló mucho de economía, pero lo que habló lo repitieron casi todos los moralistas. Y Leo XIV es muy partidario de la ciudad de San Agustín y lo ha vivido siempre en comunidad. Esta frase, que los vicios son del negociante, no de los negocios en general, es fundamental y la repiten casi todos los moralistas cristianos. Ustedes van a ver siempre problemas en la economía, problemas de corrupción, problemas de favoritismo. Y mucha gente tiene la tendencia de echarle la culpa al comercio, a la empresa, al capitalismo, una palabra que trato de evitar porque tiene muchas diversas acepciones. Y para mí lo que más define mi propósito de vida es la libertad, más que los bienes de capital. San Agustín escribió un libro famoso donde divide la ciudad de Dios con la ciudad terrena, con todos los vicios. Ven la ciudad de Dios allí y acá el infierno. Para él, eso es lo ideal y el Estado es un mal necesario. Le ve como imposible
eliminar el pecado y tener una organización de la sociedad civil que trate de moderar las disputas es esencial, pero lo considera como un mal necesario, que es imposible, debería ser agustino y pensar que los gobernantes de esta área van a ser sanos o mejor que el resto. Nunca ellos compartían la idea que los funcionarios o los burócratas eran más virtuosos, deberían ser más virtuosos que el resto de la población, pero nunca asumían que eso era lo importante, es la verdadera descripción de la realidad. Santo Tomás de Aquino, este gran genio que escribió tanto, toma las ideas de San Agustín en muchos temas. San Agustín fue uno de los primeros en aclarar que el hecho de que los apóstoles por un tiempo vivieron teniendo todo en común y sin casarse. Entonces hubo todo un grupo de gente diciendo que no, la propiedad privada no puede existir entre los cristianos, y él lo atacó como una herejía porque dice, mira, no solo vamos a producir menos porque se van a derrotar todos estos bienes con el colectivismo, sino también dice, si no se puede casar la gente, la raza humana va a desaparecer. La propiedad privada para estos autores siguieron dando más ejemplos y razonamientos que complementan el pensamiento de Aristóteles, que ya empezó a defender, ¿no?, la propiedad privada mucho antes que la llegada del cristianismo. Voy a tratar de resumir, ¿no?, porque lo primero que trataban de demostrar estos autores, los cristianos que estamos ahora mostrando, los escolásticos, es que lo que estaban diciendo es consistente con las Escrituras. Por eso decían, bueno, pero las Escrituras dicen que los apóstoles tuvieron todo en común, entonces hay que tener las cosas en común, pero hay que seguir leyendo. Muy pronto los apóstoles abandonaron ese colectivismo de propiedad. La parábola, la parte de los evangelios que más repetían estos autores, ustedes la conocen, viene del Evangelio de San Lucas, donde un joven rico de una familia adinerada, quizás como alguno de ustedes, va y se encuentra con Jesús, ¿no?, que para nosotros es Dios. Y le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le habla de todas las virtudes, ¿no?, y de cómo hay que portarse bien, decir la verdad, amar al prójimo. Y después dice, bueno, pero creo que ya he hecho todo esto. Y Jesús, bueno, te falta una cosa, ¿no? Vende todo, dáselo a los pobres y seguime. Miren que Dios le diga a uno, seguime, y uno le dice, no. Bueno, la cuestión que se fue triste, y entonces muchos decían, y ahí cuando dice nuestro Señor, dice, ¿no?, que es más difícil que un camello pase, bueno, por el ojo de una aguja, ¿no?, que un rico vaya al reino de los cielos. Entonces eso también se usaba para decir, no, la propiedad privada no tiene que existir. Dicen, no, decían todos estos autores, algunos santos. Dice, en el mismo Lucas, unos versículos antes, dice, el que no aborrece padre y madre no es digno del reino de los cielos. ¿Cómo? Si hay un mandamiento, amarás padre y madre. ¿Qué es lo que están diciendo? Dicen, bueno, lo que está diciendo es que cualquier cosa que pongamos encima de Dios, sea la riqueza, sea la belleza, sea el poder económico, sea nuestra familia, hay un desorden y uno se lo hace a uno menos digno de los cielos. Lo que se castiga no es el hecho de ser rico, sino apegarse a las riquezas. San Francisco de Sales, que es uno de los santos favoritos, porque alza mucho el rol de los laicos, tiene una parte en donde dice que el farmacéutico, ahí se llama el boticario, puede tener cantidad de veneno enorme en su farmacia sin él ser venenoso. Y dice que la gran dicha del cristiano es ser rico, pobre de corazón y rico en efecto. Y hay mucha gente
muy santa, que ha vivido desapegada y ayudando a todos, ayudando a la labor productiva, y es totalmente consistente con el cristianismo. Uno de los temas, aparte de que la propiedad es más eficiente, otro tema que voy a terminar con eso, el tema de la propiedad privada, es que permite ejercer las virtudes, ¿no? Vayamos al tema de la propiedad privada. Uno de los grandes santos, que eran los grandes oradores y sermonistas que han existido en la civilización, que es San Bernardino de Siena, que también escribió sobre economía. Su teoría de valor, que es un tema esencial para la economía, que lo voy a tocar después de la propiedad, la tomó en parte de otro franciscano que escribió después de San Francisco de Asís, que se llama Jean-Pierre Olivi, Juan Pedro Olivi, y en su teoría de los contratos describió una teoría de valor muy parecida a los autores que ustedes estudian acá en la Marroquín. La primera edición española de ese libro lo publicó el Instituto Fe y Libertad, que está cumpliendo 10 años aquí en Guatemala. Como había dicho algunas cosas dudosas, se quemaron muchos libros de Olivi, pero se rescataron. Pero otro santo que también fue criticado por un tiempo, San Bernardino de Siena, esta ciudad preciosa en el norte de Italia, él decía que el nombre de Cristo, hay una parte en los evangelios que el nombre de Cristo es tan importante que toda rodilla tiene que todos tenemos que arrodillarnos cuando se nombra. Entonces puso el nombre en una madera con oro, con el nombre de Cristo, IHS. Y decían, esto es idolatría. Entonces por unos tiempos se demoró su causa de santidad. Ese es San Bernardino de Siena. Le voy a contar la historia en uno de sus sermones. Cuenta la historia para mostrar la importancia de la propiedad privada. Esta historia me sirve mucho. Dice, bueno, hay 3 pueblitos en Italia que deciden comprar un burro porque no lo necesitaban al burro todos los días para llevar maíz al molino, para moler. Entonces, bueno, ¿por qué no compramos un burro y lo llevamos al molino y nos turnamos en el uso? Espera que todavía. Perdón, que tengo que aprender para atrás. Okay. ¿Qué es lo que pasó? Primera persona busca el burro en el establo y lo usa y dice, bastante bueno este burro, ¿no? A veces la municipalidad compra cosas malas, pero este burro es pasable. Bueno, lo carga lleno de maíz, lo lleva al molino, lo deja de vuelta en el establo y cuando está volviendo a su pueblito dice, uy, me olvidé de darle comer y agua. Bueno, pero mañana viene el de la otra municipalidad y le va a dar comer, ¿no? Y le va a dar agua. Bueno, al día siguiente, ¿qué pasa? El del otro pueblito agarra el burro y de vuelta no estaba muy ágil y dice, bueno, estos del gobierno a veces compran cosas malas y pagan mucho. No se movía muy rápido el burro. Bueno, lo mismo, lo carga de maíz, lo lleva al establo, al molino, y lo mismo que pasó al día siguiente, lo deja de vuelta en el establo, volviendo a su pueblo y dice, uy, no le di de comer. Pero no importa mucho, porque ayer le dieron de comer y mañana le van a dar de comer. Bueno, imagínense, al día siguiente el burro no iba para adelante ni para atrás, le empezaron a pegar palos y demás. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Dice, al 4º día murió y lo despellejaron, dice San Bernardino. Escribía muy bien y el sermón era en latín. Hay un dicho en español que dice, asno de muchos lobos termina comido. ¿No? Y así, con este simple cuento, a mí me sirvió mucho porque lo puse en mi libro y una persona que tuvo el doctorado acá, Michael Novak, se lo contó a los obispos de Latinoamérica. Así que, en fin, siempre hay un proceso de diálogo ahí está el pobre burro, ahí antes que lo mataran. Entonces, bueno, para concluir y terminar voy a terminar con el último punto, ¿no? La propiedad privada nos hace generalmente ser más cuidadosos con lo nuestro,
hay menos fraude y menos confusión. En inglés hay un dicho que good fences make good neighbors. Buenos cercos y buena limitación de cerco hace mejores vecinos. Hay más orden en la sociedad. Esto un poco... Supóngase que vivimos con la máxima marxista de ética económica. Cada uno tiene que dar de acuerdo a sus posibilidades y sacar y recibir de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué pasa si nosotros aquí hacemos lo mismo? La persona buena, generosa, productiva, va a poner más y sacar menos de lo común. El avaro, el holgazán, hace lo opuesto. Saca mucho y pone menos. ¿Quién llega arriba en esas sociedades? Los peores. Y esto lo vimos pasando en muchas sociedades que se basaron en esta regla. El último tema es qué pasaría con nuestra obligación, ¿no?, de vestir a los desnudos, ¿no?, darle comer a los hambrientos, ¿no?, y darles alojamiento a los sin casa. ¿Cómo se practican esas virtudes que nos demanda el Señor? Tiene que ser con lo nuestro, porque sacarle a otro para darle a otros no tiene ningún mérito, ¿no? Es como hay que portarse. El buen samaritano no fue al gobierno a decir, dame plata para ayudar a esta persona que ha sido atacada. Así que, en fin, tenía una visión muy importante de la propiedad privada. Y voy a tocar acá un tema que la propiedad era privada porque cumplía mejor su función social. Es consistente con la ley natural, decían ellos, pero no hay nada de Dios. Dios no dijo que Alejandro Chafuen tiene que tener este blazer, este saco. Este saco es mío por contrato, por justicia, se llama justicia conmutativa, justicia de los contratos. El Papa Francisco, en uno de sus documentos, habló de la propiedad privada como derecho secundario. Esto no quiere decir que derecho secundario es lo que les acabo de decir. Hay situaciones de vida como extrema necesidad. Suponte que estas niñas aquí están en una casa y viene una banda de forajidos que ustedes saben que las quieren violar. Y está el caballo del vecino. Este es el ejemplo que usaban. ¿Tienen derecho a usar del caballo del vecino en extrema necesidad? Y es obvio. ¿Las convierte en dueñas? No. Si pueden devolver el caballo, ¿no?, sin problemas, lo tienen que devolver. Así que estos autores defendían la propiedad privada realmente extrema, pero la propiedad era para servir al ser humano. En la primera encíclica así, más grande de economía, que el Papa León quiere hacer algo similar con la inteligencia artificial y los nuevos métodos, se cambia la propiedad privada y dice, miren, no solo vamos a decir que es de derecho natural, no porque estamos en contra de lo que decían estos autores escolásticos, sino porque hoy en día la gente está diciendo, si esto es de derecho positivo y es de contrato, podemos cambiar la ley de contratos y abolir la propiedad privada. El socialismo ya estaba creciendo en Inglaterra, un industrialista Owen, propagando el comunismo. Entonces cambió, pero es casi un problema semántico, y paradójicamente creo que la doctrina católica defendía más la propiedad privada cuando se demostraba que necesitamos la propiedad privada después del pecado original, porque se usan mejor los bienes. Se pasó a que la propiedad privada es de derecho natural, pero no es absoluto y el Estado tiene que poner los límites. Dos conceptos muy distintos. El otro tema económico que ustedes van a estudiar con los autores que aquí estudian de ética y economía es qué es lo que le da valor a los bienes. Ya Aristóteles había señalado por qué el diamante, cuesta más que el agua, cuando el agua es mucho más necesaria. Ellos decían, ¿por qué un ratón que tiene alma animal, que es más alta que el alma vegetal, si uno tiene una teleología cristiana, pero el ratón nos quita valor porque come el trigo y nos quita? Y San Agustín toca el tema de, no, los bienes en el mercado no valen por su naturaleza intrínseca. Vemos que un caballo muy bueno a veces vale más que un esclavo que se vende. En esos momentos, ¿no?, lamentablemente había mucha esclavitud. Y el
¿qué es lo que dice? Bueno, que el valor depende de la utilidad de los bienes. No viene del valor objetivo y esa utilidad, como generalmente tiende a ser subjetiva. Santo Tomás de Aquino repite ese mismo concepto sobre la teoría de valor, ¿no? Y estos autores, sobre todo Olivi y San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia, uno franciscano, otro dominico, muestran que estos tres elementos nos ayudan a determinar el valor de los bienes. La utilidad, la escasez y también el valor completamente subjetivo de los bienes, ¿no? Les maravillaba cuando llegaron a América cómo los indios hasta valoraban pedazos de vidrio, ¿no? Porque nunca habían visto vidrio y valoraban mucho menos el oro que los españoles. Para el tema de la libertad también es esencial el marco de derecho y cómo elegimos gobernantes. Yo me especialicé en la economía, otros autores se especializaron en el Estado de Derecho y en ciencias políticas. Domingo de Guzmán, de vuelta es un español, creó la Orden Dominica y empezó a aplicar gobierno representativo, escuchando la voz de muchos en su orden, para gobernar su orden. Y hay libros en Inglaterra, en Cambridge, mostrando cómo esa práctica de gobierno representativo de Domingo de Guzmán terminó influyendo en el gobierno en Inglaterra y en todo el resto del mundo, que empezó a adoptar gobierno representativo. El año que viene se van a cumplir 500 años de la llegada de Francisco de Vitoria, un dominico, a la Universidad de Salamanca. Vitoria había estudiado en la Universidad de París, había traducido el manual de confesores de San Antonino de Florencia. De vuelta, muchos de los juicios económicos empezaron en el confesionario. No es robar, cobrar un precio distinto del que dice el gobierno que hay que cobrar, ¿no? Para contestar a esa pregunta tenían que estudiar economía, cómo se determinan los precios. Entonces, San Antonino de Florencia tenía unos documentos muy importantes. Vitoria traduce y está con muchos grandes profesores en Sorbona y vuelve esa es la Sorbona, vuelve a Salamanca, que es donde está su estatua, y le da ímpetu a una escuela que hace enormes contribuciones en temas del derecho, en temas de la guerra y en temas de economía, en un gran campeón de la libertad económica de comerciar. Cuando viene la conquista, vienen los españoles aquí, la pregunta es, ¿son los indios tienen derecho a tener propiedad privada? ¿Tienen derecho a comerciar? Y Vitoria es el que establece la doctrina que sí, Dios hizo salir el sol para los justos y para los injustos, para los buenos y los malos. Los pecadores tienen derecho. A distingo de ciertas tradiciones protestantes, ¿no? Hus, Lutero, Wycliffe, donde si uno no tiene gracia no tiene derecho, ¿no? Así que esto es muy importante. Esto, si van a las Naciones Unidas también van a encontrar la estatua, es la de Vitoria. Si van a la OEA hay un busto de Vitoria, en Ginebra también. Es realmente una figura, también fue una figura muy santa. Esto no era solo Salamanca, esa es la biblioteca de Salamanca, hubo una universidad en Portugal, Coimbra, había universidades más viejas en Europa donde se enseñaba lo mismo. Esta es un aula en Salamanca, es igual de lo que era en ese momento. Como ven, el sacerdote usa mi mismo peinado lindo. Esta es la Universidad de los Jesuitas, que ahora se llama la Gregoriana. El Colegio de Roma tenía los mejores profesores de ideas de política y de gobierno que habían existido hasta el momento, como las ideas de Francisco Suárez, Juan de Mariana y Roberto Bellarmino. El año que viene estamos celebrando 250 años de Estados Unidos. Muchos dicen que todo nació con John Locke. John Locke tenía 6 años cuando se hacen las primeras constituciones de Estados Unidos, pero las ideas de Roberto Bellarmino que están y de Francisco Suárez ya estaban en la Universidad de Princeton, donde estudió Madison. Y hay estudios comparando lo que decían estos escolásticos sobre el gobierno, que no viene de la potestad divina, sino a través del pueblo,
los gobiernos adquieren derecho de gobernar. Este es el San Roberto Bellarmino. Como para ir terminando, estos son los puntos esenciales que tocaron para el tema que es relevante para la ética del liberalismo. El primer punto, hablamos de la dignidad de la persona humana, cada ser es único e irrepetible. La importancia de la propiedad privada, ya hablamos. La defensa de la libertad de comerciar. La importancia de la moneda sana, sobre todo Juan de Mariana escribió un tratado en 1609 que compara con cualquier tratado monetario de hoy, léanlo, pero el primero que habló algo parecido fue un obispo Oresme, un par de siglos antes, de Nicolás Copérnico, este gran científico y matemático. También era un canonista, había estudiado Derecho canónico y tiene un libro acerca de los cambios en la moneda, diciendo que en los pueblos no se dan cuenta que bajar el valor de la moneda puede ser tan peligroso como terremotos y pestes, ¿no? Así que los que somos cristianos o católicos, los que nos gusta esta tradición que fue escondida por muchos años, nadie quería hablar de esto, nos podemos sentir bien orgullosos de la contribución a la economía. El precio justo era el precio de mercado sin fraude, monopolio y coerción. Los salarios se veían de la misma manera. Las ganancias y los intereses no tenían nada que ver con el gobierno. Uno podía ganar 300% de ganancia si compraba y vendía a precios justos. Un franciscano que le gustaba mucho la empresa, se llama Duns Scoto, escocés, él decía, bueno, el buen príncipe tiene que cuidar que el empresario siempre tenga una ganancia justa. Prácticamente no encontré ningún autor posterior que dice, sí, es cierto. Ellos decían, no, si le garantizás una ganancia justa al empresario, los ricos siempre van a ser ricos, no va a haber ningún incentivo para ser eficiente. Así que es muy interesante. La distinción entre culpa moral y legal era distinto de lo que uno podía llevarlo a juicio a alguien de lo que uno en el confesionario tenía que decir, ¿no? Si un precio de mercado era 10, uno podía cobrar 15 y uno podía comprarlo en 5 sin poder ser enjuiciado. Esos eran los números que usaban. Pero desde el punto de vista ético tenemos que tratar de cobrar lo que es el precio de mercado. Hice un esfuerzo en tratar de comparar cada uno de estos puntos con alguno de los autores que ustedes van a estudiar aquí, ¿no? Definición de la acción humana son iguales a von Mises y Rothbard. Distinguen entre acción humana y acto humano. Los animales actúan, ¿no? Respiran, toman agua, actúan. Pero acción humana se define como acción voluntaria, libre, inteligente, ¿no? Y eso es lo que define, cómo define la acción humana que los profesores, la mayoría de los autores que van a estudiar. De vuelta, hay ciertas corrientes modernas que piensan que hay mucho determinismo, pero yo no los catalogo. Mis ideas de liberalismo van desde el extremo individualismo de Ayn Rand al anarcocapitalismo de Rothbard, ¿no? Y Jesús Huerta de Soto. Esa es mi familia, desde el punto, por más que tengamos ideas distintas de la ética y de la libertad. La teoría de valor subjetivo, ya mencioné, estos autores escribieron en el siglo XIV, pero gente como Jaime Balmes, un prolífico filósofo que vivió una vida muy corta, pero a mitad del siglo XIX escribió un tratado llamado Verdadera idea del valor, está en español, hizo 6 ensayos en contra del socialismo, pero estos son décadas antes que Karl Menger, el austríaco, sobre la teoría subjetiva de valor. Y para mis hermanos protestantes, un irlandés, obispo anglicano, gran experto en economía, fue el primero o segundo profesor de economía política en Oxford, Richard Whately, también anticipó antes que Balmes la teoría del valor. El descubrimiento como factor legítimo de propiedad, esto está en los evangelios. Uno encontraba un tesoro, ¿no? Y en el otro terreno y podía, sin decirle que había un tesoro, comprarlo. O una perla, que ellos sabían el valor mejor que la vendía, ¿no? Descubrir el valor es importante. Y uno de los grandes economistas austríacos, para mí, que es un rabino judío, Ralph Kirchner, tiene todo un libro sobre este tema, pero él desconoce la contribución
escolástica. La inflación como robo, que habla Mariana, Ricardo Rojas es un profesor aquí, que es argentino, gran amigo, acaba de sacar un libro que se llama La inflación como robo. El efecto negativo de bajar el valor de la moneda, Mises, Friedman dicen lo mismo, los precios como resultado de la oferta y la demanda, todos los liberales están de acuerdo con eso, el no al mito angelical, a comienzos del siglo XX, parte por los expertos economistas, se empieza a pensar, si las cosas van mal en el mercado, se las damos al Estado, creamos una regulación y van a ser mejores. Nunca en los moralistas cristianos se pensaba que el príncipe o el burócrata o los cortesanos iban a ser de por sí más sanos. Escribían libros para explicar cómo tenían que comportarse, pero no tenían ese que llaman el mito angelical del Estado. Juan de Mariana anticipa al profesor Buchanan, premio Nobel, la teoría de la elección pública, yo no me gusta el nombre, yo digo la teoría de las decisiones burocráticas, y Mariana cuando decía, ¿por qué se emite mucha moneda? Porque se está gastando mucho, porque se gasta mucho, porque hay mucha corrupción. Entonces recomendaba que toda persona que entra al gobierno tenía que hacer una lista de todos sus bienes, declaración jurada de todos los bienes al entrar al gobierno. Esto, después, 3 siglos y medio después, los primeros economistas liberales empezaron a hablar de lo mismo. Que la propiedad privada es esencial al desarrollo, casi todos los liberales piensan lo mismo. Creo que yo, así terminando, simplemente esto va a ser un pantallazo. Este autor, Suma de Tratos y Contratos, Tomás de Mercado, sacó su máster en México, ¿no? Así que es casi hispanoamericano y escribió ese libro en español. Domingo de Báñez era el confesor de Santa Teresa de Ávila, que la fiesta fue hace unos días. Él decía que solo los pueblos más salvajes no conocen la importancia de la propiedad privada. Cuando Matencho era un laico, era como el ministro de Justicia en Chuquisaca, había 2 diócesis importantes de pensamiento en Latinoamérica. Una era Chiapas, aquí, esto era parte de la diócesis de Chiapas, la otra Chuquisaca, que es Sucre, en Bolivia. Él es uno de los fundadores de la teoría cuantitativa de dinero, que dice cuanto más dinero se crea, más altos son los precios. Estos autores eran criticados por los protestantes que influyeron en Adam Smith. Pufendorf y Grocio, 2 figuras señeras. Grocio escribió unas décadas después que Pufendorf. Adam Smith lo cita 28 veces en sus clases a estos 2 autores, pero decían, no, Francisco de Vitoria está loco, es muy liberal, no hay derecho de comerciar. Vitoria decía, sí, tenemos el derecho de comerciar con los sitios y ellos tienen el derecho de comerciar con nosotros, pero tiene que haber reciprocidad, ¿no? Los 2 tenemos que reconocer nuestros derechos. Urdanos es otro dominico, el libro donde pone esto tiene las censuras eclesiásticas, pero dice, Vitoria es como uno de los fundadores del neoliberalismo. Acuérdense que en esa época, para comerciar con España, en las colonias tenían que pedir permiso a Sevilla, ¿no? Y la Española, que es la capital en Santo Domingo, la isla donde hoy está, Santo Domingo, estaba en la Española, es la isla que está dividida entre Haití y República Dominicana. Le decía, es loco que para comerciar con Yucatán tenemos que pedir permiso a España. Por eso los primeros escritos que existen en Latinoamérica de europeos son pedidos de los sacerdotes dominicos pidiendo libertad de comercio. Juan de Mariana es muy importante. Bonifacio es una de las personas que es declarada como el gran contribuidor a la cristianización de Europa. Llegó a la fama cortando un árbol que era idolatrado en lo que es hoy Alemania. No estamos hablando, creo que el siglo VII. Hoy estaría preso, porque era un roble inmenso que todo el mundo idolatraba. Y el tema de la ecología, tengo un capítulo en mi libro sobre estos principios y el tema ecológico. Dios creó todo, pero le dio en Génesis al ser humano derechos sobre los mares y las estrellas. Entonces, todos estos días ahora parecía utópico hablar, pero como ustedes saben, el espacio se está convirtiendo cada vez en un área de comercio esencial. Mencioné a Jaime Balmes, que es un gran crítico del socialismo, y Rosmini es otro gran autor del siglo pasado que está en camino de la santificación. Bueno, termino diciéndole, ahora
el turno es de ustedes. O sea, siempre termino diciendo que ustedes, el secreto de la vida es que se conozcan cada uno a sí mismo, ¿no? Y cómo pueden contribuir a la sociedad. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, de acuerdo a cada una de las capacidades de ustedes, no nieguen, busquen cuál es la verdad de ustedes, utilicen sus talentos para ser los nuevos educadores, los nuevos escolásticos. Del lado de nosotros, acá hay organizaciones que los que piensan, sí, que como Alejandro Chafuen, creo en la libertad, creo en Dios, creo que son lo mismo. Hay instituciones que los pueden ayudar en el camino. Instituto Fe y Libertad acá en Guatemala. Inaltum es un programa elite de 5 o 6 días en Washington o en Roma para 60 personas. Generalmente llegamos a 400 alumnos por año y es muy económico para lo que se ofrece, así que se los recomiendo. En Acton tenemos la Universidad Acton, donde vienen 1000 personas de 80 países y algunas becas hay. También tenemos un programa de líderes emergentes que es más largo de 2 meses, es casi 2 meses, de junio y julio. La Universidad Católica más grande en España es el CEU San Pablo, tiene un centro ahora internacional, yo soy asesor internacional y tenemos programas de liderazgo. Libros, bueno, pueden comprar los del Instituto Acton, los del Centro de Diego Covarrubias y los de Fe y Libertad que están aquí. Así que bueno, el turno es de ustedes y gracias por la atención, chicos.